Días, queridos y queridas estudiantes de octavo básico. Hoy vamos a comenzar con nuestra nueva cápsula de historia que corresponde a la ficha número 12 y que tiene por contenido la construcción de la América mestiza. Les habla la profesora Marlene Ríos Osorio. Esta cápsula está dirigida a octavo básico y el objetivo de la clase que nos convoca hoy es poder analizar el proceso de transculturación y sus consecuencias en la formación de la América mestiza a través de las imágenes del Marroco mediante un pensamiento reflexivo y crítico en relación al tema. Estamos en la semana 19 de trabajo pedagógico. No olvides tener a mano los materiales para comenzar esta clase. Recuerda tener un cuaderno para poder tomar apuntes e ir desarrollando posteriormente las actividades. Vamos a comenzar con algo que es primordial, que es comprender el concepto de cultura. ¿Qué es cultura para nosotros? Algunos podrán pensar que cultura es un cuadro, es una escultura, es una pintura. Sin embargo, la cultura es mucho más amplia. A continuación, hay dos definiciones en relación a cultura. La primera dice lo siguiente: la cultura se define como el conjunto de maneras de actuar y de pensar compartidas por los hombres dentro de una sociedad. Cuando habla de hombres, está hablando de la sociedad en general, tanto hombres como mujeres. Incluye pensamientos, conocimientos, valores, sistemas de creencias, normas, lenguajes y religión. De esta manera, la cultura hace referencia a todas las informaciones y capacidades intelectuales del ser humano. Ahora bien, esta definición habla principalmente de que la cultura de partida es de una comunidad o de una sociedad, ¿cierto? Porque más de una persona deben compartir los mismos patrones para ser considerada una cultura, ¿ya? Por lo tanto, no hay culturas individualistas, sino que las culturas de por sí son colectivas. Y en esta primera definición habla principalmente de que incluye aspectos simbólicos que no son tangibles como los valores. ¿Ya? La solidaridad, el respeto, no es algo que yo pueda tocar, que yo pueda tomar, pero sí sé qué es. Eso es lo intangible, ¿ya? Los sistemas de creencias, las normas, el lenguaje también es intangible. Yo no puedo tocar la A cuando estoy hablando, pero sí genera un significado la palabra que yo estoy diciendo. Ahora la segunda definición es un poco más amplia. Dice: aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que se puede ser investigada, según los principios generales, es uno de los objetos aptos para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo que el arte también es cultura, que las creencias también es cultura, que las costumbres también son cultura, perdón. Entonces, si nosotros globamos estos dos conceptos, vamos a ver que cualquier manifestación humana es cultura, ¿ya? Sea tangible como fabricar un cuadro, o sea intangible como crear una canción, ¿ya? Todas las manifestaciones humanas son cultura y debemos comprender que a partir de la sociedad en la que vivimos, en la época histórica en la que nos encontramos, va a ser determinada nuestra cultura, ¿ya? Ejemplo claro
podemos colocar Egipto, ¿ya? Todos sabemos que en el antiguo Egipto era liderado por un faraón, ya el cual era considerado prácticamente un dios. Con el pasar de los años, la cultura egipcia se ha ido modificando y hoy día no los rige un faraón, los rige un líder político. Y ese líder político no es entendido como Dios. Sin embargo, todo lo producido por el Egipto faraónico sigue siendo el bagaje cultural de Egipto, ¿ya? Es decir, las culturas van cambiando, pero siempre van dejando una huella. Y esa huella, esa manifestación, es la que la segunda definición nos dice que se puede estudiar, que por lo tanto la cultura es un objeto de estudio. Ahora bien, acá tenemos un paralelo en donde vemos a la cultura prehispánica, es decir, la cultura que prevalecía en la América antes de la llegada de los españoles, versus el lado derecho, en donde encontramos a la cultura española, europea, mediterránea. En ese sentido, podemos visualizar muchas diferencias. Démonos un par de segundos para mirar detalladamente las imágenes de la cultura prehispánica y las imágenes de la cultura española. Ahora bien, si se dan cuenta, ya la imagen de la cultura prehispánica son imágenes mucho más ligadas a la naturaleza, al cuidado de la naturaleza, a la explotación de la naturaleza, pero de una manera sustentable, a la de una arquitectura fastuosa como son las pirámides mayas y aztecas, y las grandes terrazas y ciudades incas como Machu Picchu que observamos. Es una sociedad mucho más relacionada con el mundo natural, con el mundo espiritual, con sus dioses, con sus rituales, ¿ya? Jerarquizada, sí, pero con unos simbolismos muy, pero muy impregnados. Versus la cultura española, en la cual nosotros ya vemos el modelo occidental. Hombres vestidos, ¿ya? O sea, primero se focaliza en la imagen del hombre, ¿ya? En el modelo patriarcal. Segundo, personas muy bien vestidas, hombres de alto estatus social, con imponentes ropas, armas, ya con armaduras a caballo, con distintos símbolos que los identifican. Y en la imagen de arriba del área de la cultura española muestran cómo estos hombres están dominando otros territorios porque se muestran a grupos de indígenas moviendo unos palos, es decir, con trabajo indígena. Entonces, si nos damos cuenta, ambas culturas son totalmente contrapuestas, diferentes, pensadas diferentes, vividas diferentes. Por eso, a partir del contacto que tuvieron ambas culturas, debía pasar un proceso de relación, ¿ya? Porque tenemos que comprender que los españoles gobernaron el imperio español, la corona española gobernó en América, o sea, en América hispana, desde México hasta Chile, exceptuando Brasil, eh, por 300 años. Entonces, de hecho, nuestra vida independiente como Chile sigue siendo más corta que el periodo colonial todavía. Entonces, debemos comprender que en esos 300 años se generaron cambios culturales y esos cambios culturales van a venir a generar nuevas formas de hacer cultura o de expresar esa cultura. Entonces, ya aparece la transculturación. ¿Y qué es la transculturación? Es la adopción por una parte de un pueblo o un grupo social de formas culturales de otro pueblo que sustituyen completa o parcialmente las formas propias. Claramente, en la América hispana,
no se sustituye ninguna cultura por completa, sino que se dan formas parciales, ¿ya? ¿Qué pueblo sustituye al otro? Ninguno, porque en verdad tanto los españoles como los indígenas cambiaron. Ahora bien, el proceso de transculturación puede ser considerado como el resultado de la evolución civilizatoria, ¿ya? La lógica del español de que venía a civilizar al indígena, que era un salvaje, también puede ser vista como un puente o un nexo entre ambas culturas, ¿ya? Esa es mucho más conciliadora, tanto la cultura española como la cultura indígena aportan ya un granito de arena para generar estas nuevas formas de manifestaciones. Otra forma cooperativa y como procesos que tienen por consecuencia la creación de una cultura como una nueva entidad inclusiva. Si nosotros vemos las imágenes de esta diapositiva, podremos observar que, por ejemplo, en la imagen superior se muestra la cara de un indígena, la cara de una mujer blanca y la cara de un afroamericano o un negro, ¿ya? Los tres van a ser la base de la América mestiza, ¿ya? Porque dentro de América no existe una raza pura, sino que existe la mezcla de las razas, producto de la convivencia de los indígenas, de los españoles y de los esclavos que llegaron de África. Y si nosotros vemos la imagen de abajo, la imagen inferior, vamos a poder visualizar esta transculturación porque vamos a ver que dentro de los rostros, dentro de los colores, se mezcla las tres culturas o las tres razas y también las manifestaciones, ¿ya? Esa imagen es de una manifestación religiosa, pero con características de ritual indígena y católico a la vez. Ahora bien, el sincretismo cultural corresponde a la fusión o mezcla de elementos culturales que provienen de dos o más culturas originales que resultan en el nacimiento de productos culturales nuevos, distintos a los de la cultura madre. Esta mezcla se dio en América Latina en todo ámbito de cosas. Dijimos que habían cosas que se habían mezclado, pero también hay cosas que surgen como nuevas, ¿ya? Por ejemplo, hace un par de semanas vivimos el 18 de septiembre, una celebración vivida de forma distinta producto de la pandemia. Sin embargo, no podemos obviar los recuerdos de años anteriores, de la ramada, de la cueca, de la chicha, de la empanada, del asado, el anticucho, la cazuela. Todas esas manifestaciones vienen de este sincretismo y de estos procesos de transculturación. La ramada es la chingana de la época colonial. La imagen de arriba muestra una chingana en donde están bailando, están zapateando, están tocando música, se fusionan los sonidos latinos, los sonidos europeos y los sonidos afroamericanos. Entonces, la chingana que nosotros conocemos como ramada es de un proceso de transculturación. La Virgen de la Tirana, ¿ya? Es una virgen mestiza, ¿ya? La Virgen de la Tirana surge de una reina indígena que se enamora de un español y que por ello, de cierta forma, deja su cultura. Y el tema de las diabladas y de esta virgen que baila es propia del mundo indígena, pero la virgen es propia del mundo católico. Entonces, ahí tenemos la yuxtaposición de culturas que generan un evento religioso nuevo, que es la tirana propiamente tal. Ahora bien, quiero dar estas palabras porque creo que es importante, principalmente ustedes que son adolescentes que están en un proceso de formación, comprender lo importante y valorar la riqueza de ser una sociedad mestiza. Las siguientes palabras dicen:
Sobre todo para Chile, hablar de mestizaje es pronunciarse sobre una mezcla que aparece atenuada o borrada por el ejercicio permanente de blanqueo que han adoptado los grupos dirigentes, los intelectuales y los políticos desde muy antiguo. Nombrar mestizo a nuestro país puede incluso parecer un anacronismo o tal vez un romanticismo, hasta una moda. Sin embargo, nos parece un tema crucial para comprensión de lo que somos, para lograr acercarnos a eso de la chilenidad. Este extracto es del texto de Sonia Montesino, Madres y Guachos, alegorías del mestizaje chileno. ¿Por qué digo esto? Porque la mentalidad actual en el siglo XXI y el 2020 está cambiando. Debemos valorar nuestras raíces culturales. Debemos tratar de preservar esas raíces, de protegerlas y no de burlarnos de eso solo porque es distinto. ¿Ya? El texto dice, lamentablemente Chile se transformó en un país en que valora lo blanco y rechaza o discrimina a cualquier que sea de otro color. Si nosotros nos damos cuenta, la población realmente blanca en Chile es muy reducida, porque todos tenemos características mestizas, ¿ya? Desde nuestras facciones, desde nuestro color de pelo, desde nuestro color de ojos, desde nuestra corporalidad, somos mestizos porque venimos de un continente que nace desde la llegada de los españoles hacia el mestizaje. Entonces, debemos dejar de mirar al otro como algo burlesco muchas veces y ahora más bien respetarlo y valorarlo. Ahora bien, ¿en qué ámbito se dio el sincretismo cultural en la América hispana? Bueno, principalmente en la religión. En el campo espiritual religioso, las tradiciones católicas se fusionaron intensamente con las indígenas, principalmente a través de diversas manifestaciones artísticas, ya sea arquitectónicamente o mediante los carnavales en toda América o la ritualidad en sí misma. ¿Ya? Acá tenemos arriba nuevamente el carnaval andino, no es únicamente chileno, sino que también es compartido con Perú y con Bolivia. Tenemos el carnaval de Oruro en Perú, tenemos el carnaval de Arica también en Chile. Entonces, el carnaval de por sí es una manifestación propia del sincretismo cultural. Y otra que probablemente muchos la han visto, a lo mejor muchos han ido a una y no sabían que era parte de este sincretismo cultural, es la animita, ¿ya? Porque en las antiguas tradiciones indígenas, cuando fallecía una persona o cuando había un lugar que era importante para la comunidad, se iban dejando piedrecillas y se iban haciendo montáculos. Y con el tiempo, esos montáculos de piedras se transformaban en lugares de adoración, en lugares en donde las personas iban a pedir ciertos deseos o iban a rezar propiamente tal. Y eso mismo ocurre hoy día con la animita, que cuando fallece una persona, principalmente por un accidente de características catastróficas, la familia y la comunidad le hace estas reverencias, ¿ya? Y deja estos espacios como recuerdos en el tiempo, en donde cada persona, cada vez que quiera, puede ir a manifestarse. Ahora bien, la forma que más utilizó España para poder generar estos sincretismos, estas relaciones, va a ser el barroco, ¿ya? Debemos comprender que la conquista española fue también una conquista del imaginario indígena. Y el indígena no sabía leer, el indígena no sabía escribir, pero sí era muy visual. De hecho, las culturas prehispánicas son muy visuales. Entonces los españoles utilizaron el arte para venir a imponer sus procesos culturales y también sus procesos dogmáticos, como es el catolicismo. En este sentido,
El barroco fue un movimiento artístico europeo que surge en el siglo XVI, pero que surge en distintas partes de Europa, pero que España se apropia de él a partir de la visión del Concilio de Trento de la Iglesia Católica. Y por eso ha sido considerado como la expresión artística del absolutismo y de la reacción católica ante la difusión de las ideas reformistas de las iglesias protestantes que vimos el primer semestre. Se caracterizó por su estilo recargado. Si nosotros vemos esta imagen de la Virgen, está llena de detalles, los colores son muy profundos, por lo tanto, el cual a través de la Iglesia Católica arribó a América y se fue transformando mediante diversas manifestaciones. En la catedral o iglesia que usted encuentre en América Hispana, que sea de la época colonial, va a haber una majestuosidad arquitectónica porque era una forma de representar su poder, pero también de educar, a lo cual se le llamó en la época colonial la pastoral de la imagen. Y aquí podemos ver la Catedral de México en que muestra toda su majestuosidad, ¿ya? Y que es propia del estilo barroco. Claramente esta imagen queda corta en el sentido de cada uno de los detalles que tiene la catedral en su fachada y que al interior es aún más majestuosa. Acá tenemos el interior de la Catedral de Lima, que perfectamente podríamos pensar que estamos dentro de una catedral europea. Cada uno de los detalles representa una forma en la cual se quería imponer y se quería relacionar a la Iglesia Católica con el mundo indígena. Y en estas imágenes también podemos ver a Nuestra Señora de la Asunción de Pompayán y a la Virgen de Quito, ¿ya? Y si nosotros nos damos cuenta, este tipo de virgen son muy distintas a las vírgenes que vemos en Europa. Son vírgenes con mucho más carácter, mucho más voluminosas, con alas. Ya recordemos que en todas las grandes culturas prehispánicas hay aves importantes, ya que representan de cierta forma deidades también. Por lo tanto, se va apropiando y al final el barroco pasa a ser el estilo barroco de europeo pasa a ser un estilo barroco americano, en el cual la religión va a ser el principal motor de este sincretismo cultural. Aquí podemos ver a españoles, a monjes, pero también vemos a afroamericanos, vemos a indígenas, vemos a niños. O sea, esta imagen representa el mestizaje puro que se dio en América, ¿ya? Y que por lo tanto es imposible creer que las culturas, ya sean africanas, españolas o americanas, iban a poder mantener un ritmo independiente, porque en verdad cuando uno se comunica con el otro, automáticamente se van generando cambios. Otros ejemplos, tenemos el ejemplo culinario, por ejemplo la cazuela o los porotos con mazamorra. En las costumbres higiénicas, por ejemplo, el baño diario es de origen indígena. Si nosotros nos damos cuenta, el europeo de por sí y hasta el español no son buenos para bañarse, no tienen buenos hábitos higiénicos. Sin embargo, nosotros los americanos, los latinoamericanos, somos muy distintos. O sea, muchas veces sentimos la necesidad de tener que bañarnos todos los días, porque o si no, netamente nos sentimos sucios.
¿Ya? Entonces ahí tenemos ciertas relaciones. En lo lingüístico, la presencia en nuestro lenguaje de términos y apellidos y toponimias indígenas y españolas, ¿ya? Por lo tanto, este sincretismo abarca todo. Actividad. ¿Qué es cultura y por qué es importante estudiarla? Fundamenta tu respuesta. Aquí lo importante es que usted desarrolle una respuesta a partir de lo que usted aprendió, ¿ya? Por lo tanto, mi respuesta modelo es la siguiente. La cultura como concepto se entiende como la manifestación humana, ya sea simbólica como material, ¿ya? O sea, yo entiendo que la cultura es simbólica y material, ¿ya? La vasija, la arquitectura, la catedral, la imagen de la Virgen son cosas materiales, ¿ya? Y la música, el arte, las palabras, los gestos son simbólicos, los valores, ¿ya? Es decir, puede ser el lenguaje, los mecanismos de comunicación, la vasija, la arquitectura, etc. Es importante estudiar la cultura ya que nos permite ir conociendo, construyendo y modificando la sociedad en la que vivimos, pues no podemos olvidar que la cultura que poseemos la heredamos de nuestros pasados, pero también podemos ir mutándola en el tiempo, ¿ya? O sea, es decir, la cultura como tal es un ente movible, mutable, constantemente en movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nunca dejamos de hacer cultura. Y por eso es necesario poder estudiarlas. Espero que hayan comprendido el contenido y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.